Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presenta Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Buenas tardes, buenas noches, familia de Radio Paz. Espero en Dios y en la Virgen Santísima que cada uno de ustedes se encuentre bien en lo personal y en lo espiritual. Les habla Roberto Toledo, el conductor de este programa que se llama Te Seguiré, con el espacio Aprendiendo de la Fe Católica. Y miren que hay que aprender muchísimo. Yo estoy en una página donde la página es católica, pero de vez en cuando se meten algunas personas que no son católicas y vienen a usted la cantidad de horrores que ponen ahí, pero la cantidad de horrores. Gracias a Dios, hay veces yo no tengo que contestar en lo absoluto, sino que las personas que están ahí, que son católicas, hay veces que son las que responden. Y entonces, y responden bíblicamente, que me gusta muchísimo, porque responden con citas bíblicas, y eso es muy bueno, muy bueno. ¿Okay? O sea, que no responden así por al azar, sino que responden como debe ser. Y me gusta ver esas respuestas de la gente católica, porque en verdad me encanta ver cómo han aprendido, me encanta ver que pueden defender su fe. Y eso es lo bonito, eso es lo bello. Una de las preguntas que más salen ahí y que más atacan, ¿okay?, es el diezmo. Una de las preguntas que más sobresale. Es un tema muy controversial, pero muy importante y también muy hermoso. Si el diezmo se toma como debe ser, pues todo sería muy bueno en relación a lo que a los principios y a las razones por las cuales uno tiene que dar el diezmo. ¿Con qué fin? ¿Cuáles son los fines? ¿Verdad? Eso lo vamos a ver ahora. Eso es lo que vamos a hablar con respecto al diezmo. Ya lo hemos hablado anteriormente, pero creo que hace ya como 1 año y medio que no lo hago. Y entonces, bueno, para traerlo para nuevamente de vez en cuando tirar algo en relación a un tema que ya se ha conversado, pero que muchas veces, por ese motivo, no se escuchó, no lo pudo ver, etcétera, para que usted pueda tener el chance de poder aprender más sobre lo que es la fe católica. Lamentablemente hay otras iglesias, hay otras religiones donde las personas que están a cargo de estos lugares, de estas iglesias, se aprovechan de la amabilidad y la gentileza de la gente. Se aprovechan. Y aunque usted no lo crea, lamentablemente en el mundo hay tantos aprovechadores que, aunque usted lo quiera o no lo quiera creer, son ricos, son millonarios, nada más que a través del diezmo. Nada más que a través del diezmo. A mí me encanta la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica no te obliga a nada, es libre albedrío. Me encanta cómo es la doctrina católica, cómo es la doctrina. Pero hay otra iglesia y otros lugares en que no es de libre albedrío, es obligación tener que dar el diezmo. Y nosotros vamos a ver si realmente en nuestra iglesia nosotros tenemos que dar el diezmo por obligación. Vamos a ver eso y vamos a ver si es bíblico. ¿Okay? Vamos a determinar si el diezmo es bíblico o no es bíblico. ¿Okay? Y si es bíblico, hasta qué punto nosotros tenemos que dar y por qué tenemos que dar. ¿Okay? ¿Es un mandato de Dios
¿O es simplemente algo que se creó? A lo mejor uno de los apóstoles lo creó. O a lo mejor, no sé, alguien. Y si no está en la Biblia, bueno, a lo mejor, quién sabe, algún obispo, arzobispo, algún cardenal o algún papa lo inventó. Vamos a ver todo eso. Vamos a ver todo eso para que usted pueda estar al tanto de lo que es la situación. No queremos, ¿cierto?, conversar sobre algo en la cual usted quede en duda. No, lo que se plantea aquí es para que usted aprenda y salga de esas dudas. ¿Okay? Para que pueda en el día de mañana poder defender su fe, poderla defender. Tenemos la gracia de Dios de que estamos en la iglesia de Jesucristo, la que Él fundó, y que las cosas no son como muchas personas lo piensan, ¿verdad? Y lo piensan porque a lo mejor como no son católicos, están en una religión o en una iglesia donde las cosas son diferentes. Entonces nosotros tenemos que ver de que en nuestra doctrina católica las cosas son totalmente distintas y maravillosas. Maravillosas. No hay nada que decir. Pero también hay los que se aprovechan en la iglesia católica. ¿Por qué se aprovechan? Porque son, como es libre albedrío y no se tiene que dar el 10% de lo que realmente tiene que ser, entonces no dan nada. Y vamos a ver eso. Todo eso lo vamos a ver. Todo eso está en la Biblia. ¿Ok? Y lo vamos a ver. ¿Ok? Cita por cita, bíblicamente, para que el que hable sea el Señor, no sea yo. No sea Roberto Toledo el que hable, sino que sea la palabra de Dios. ¿Ok? La palabra de Dios la que hable con cosas razonables, verídicas y como mandatos de Dios, ¿verdad? Pero como debe ser. Y eso lo vamos a ver. Como todos los lunes vamos a comenzar, ¿cierto?, con una oración inicial, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te vamos a dar gracias por todo lo que nos das. Te vamos a dar gracias por el día de ayer. Te vamos a dar gracias por el fin de semana. Te vamos a dar gracias por el día de hoy, por un nuevo amanecer. Gracias, Señor, porque tú, con tu gran amor, nos tienes aquí, para un día más poder aprender más de ti, un día más poder saber más de tu doctrina. Te voy a pedir de corazón por todos esos enfermos que hay en el mundo entero, en especial por aquellas personas que están cercanas a mí y aquellos que están escuchando en estos momentos la radio o están viendo en Facebook o en YouTube, puedan, ¿cierto?, si tiene algún pariente enfermo o alguien que se encuentre enfermo, pueda, ¿cierto?, sanar a través de la mano misericordiosa de Dios, de ti, Señor. Te voy a pedir por los seminaristas, las religiosas, los misioneros, los laicos, los sacerdotes, los obispos, por el Papa. En especial te voy a pedir por Monseñor Wensky, Monseñor Garza y por mi hijo Nicolás, por su gran labor pastoral. Cuídalos, Señor, protégelos, bendícelos, para que todo vaya bien y sean unos grandes sacerdotes. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, gracias por todo lo que muchas veces no lo merecemos, aquellas cosas que tú nos das con tanto amor. Gracias, Señor, gracias. Y gracias por la mano que ayuda, por el oído que escucha, por la boca que pueda saludar y decir amén. Amén. Pues nada, vamos a comenzar entonces con este tema que es tan maravilloso y muy controversial. Vamos a ver. ¿El diezmo está en la Biblia?
tenemos que comenzar por ahí, a ver si está realmente en la Biblia. ¿Ok? ¿O es una tradición humana? ¿Una tradición humana o está en la Biblia? El impuesto es impuesto por Dios o es impuesto por un hombre. ¿Lo creó alguien? ¿Algún obispo? ¿Algún papa? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo creó? Si no, está en la Biblia. Si está en la Biblia, entonces sabemos que es un mandato de Dios. ¿Debemos pagar el diezmo o no debemos pagar el diezmo? Eso es una gran pregunta. ¿Tenemos que dar diezmo o no lo tenemos que dar? Es una gran pregunta. ¿Es necesario hacerlo o simplemente algo creado para sacar dinero a la gente? ¿De qué trata el diezmo? ¿Los católicos debemos aportar a la iglesia o no debemos hacerlo? ¿Ok? ¿Es obligatorio o es voluntario? Son preguntas y más preguntas que siempre nos hacemos para realmente saber si es algo que Dios nos deja saber o es algo que un hombre nos deja saber. Una de las respuestas más lógicas es que el diezmo nace para que los que tienen, para los que son ricos, para los que son millonarios, colaboren con los que no tienen. Ahora vemos qué dice la Biblia sobre esto. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre esto. Vamos a ir a Deuteronomio 26, 12, 13. ¿Ok? Deuteronomio 26, 12, 13. Dice así: el tercer año del diezmo, cuando hayas acabado de separar el diezmo de todas tus cosechas y se lo hayas dado al levita, al forastero, a la viuda y al huérfano, para que lo coman en tu misma ciudad hasta saciarse, dirás en presencia de Yahvé: he sacado de mi casa lo que pertenece a Yahvé. Se lo he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, según los mandamientos que me has dado. No he traspasado ninguno de ellos, ni los he olvidado. Muy importante esa lectura, muy importante. Vamos a ver. El diezmo es un fruto misericordioso de Dios. El diezmo es un fruto misericordioso de Dios. Fíjense, un fruto misericordioso. ¿Ok? Perdón. Y al ser misericordioso de Dios, que ama a todos y a cada uno, y se preocupa por los necesitados, entonces los levitas, que son sacerdotes, o eran sacerdotes de Dios, por sus servicios, ya que estaban trabajando en el culto. O sea, si yo voy a dar el diezmo, como lo dice aquí en Deuteronomio, si yo voy a dar el diezmo, ¿ok? Yo lo doy para el levita, que es un sacerdote, para el huérfano, el forastero y la viuda. Para esos cuatro. El levita, que es un sacerdote, el huérfano, el forastero y la viuda. Cuatro. Entonces, ¿por qué al levita? Porque el levita es un sacerdote que está dando el servicio, está dando su servicio, trabajando para el culto, trabajando para Dios. Está dando todo lo que puede para Dios. ¿Ok? Y no tenía, el levita, el sacerdote levita, no tenía cómo mantenerse. Fíjense, aunque usted no lo crea, hay
sacerdotes actualmente en ciertas partes del mundo que no reciben absolutamente ni un peso, no tienen un salario, viven de lo que les da la gente, de eso viven, ¿ok? De lo que les da los feligreses, ¿ok? De eso viven. No viven porque tienen un salario, y como se creen muchos por ahí, que los sacerdotes ganan un tremendo salario al año, y como los ven con carro, los ven con esto, entonces se creen que son millonarios. No es así. No es así. Son muy pocos los países en que al sacerdote se le da un salario bajo, un salario muy por debajo de las necesidades de los demás. ¿Ok? Es un salario bajo. Por lo tanto, hay países que sí le pagan un salario, pero bajo. Y hay otros países que no le pagan absolutamente nada. Viven única y exclusivamente de lo que les da la feligresía. Nada más. Nada más. Entonces, si en aquel tiempo el levita, que era un sacerdote, no ganaba dinero, ¿verdad? Y entonces la gente daba el diezmo, era en mayor parte para ayudar a mantener a ese levita, a ese sacerdote, porque le estaba entregando un servicio al culto, como los sacerdotes hoy en día que dan su servicio al culto, o sea, al templo, a la iglesia. Y cuando usted necesita algo de un sacerdote, el sacerdote está ahí para servirle, para ayudarle, para aconsejarla. Está ahí para todo lo que usted necesite. Y hay muchos que no reciben nada. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿verdad?, de que si el diezmo fue instaurado, y ya lo vemos ahí que fue instaurado, y fue instaurado por Dios, no fue instaurado por ningún hombre, por Dios, porque aquí dice, el tercer año, año del diezmo, cuando hayas acabado de separar el diezmo de todas tus cosechas, y se lo hayas dado al levita, al forastero, a la viuda y al huérfano, para que lo coman en tu misma ciudad hasta saciarse. No se daba dinero, antes no era dinero, no se daba dinero, se daba cosechas, tomate, cualquier cosa, vegetales, y una oveja o un carnero para poder comer. Se daban animales y vegetales de la tierra, cosechas de la tierra. Cualquier cosa de la tierra. Eso es lo que se daba. Eso era el diezmo. Antiguamente. No se daba dinero. Para nada. Para nada. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿por qué para el forastero? Porque el forastero viene llegando y necesita comer. Necesita comer. Es alguien que viene llegando de algún otro lugar. ¿Cuántas iglesias hoy en día, cuántas, ayudan a personas necesitadas que no tienen un plato para comer, no tienen nada? Y se les llama forastero, ¿por qué? Porque vienen de otra ciudad, vienen tal vez de otro país, ¿verdad? No son de ahí, no son locales, son de otros lugares que vienen para que se les ayude. Entonces, por eso también se le daba a ellos, a los forasteros, a la viuda, porque las mujeres eran mal catalogadas, y mucho más si no tenían esposo. ¿Ok? Entonces, si no tenían un esposo que les ayudara, iban a pasar hambre.
y eran mal catalogadas, entonces por lo tanto no tenían cómo. Hoy en día la mujer trabaja, pero años y siglos atrás la mujer no trabajaba. No trabajaba. ¿Ok? Entonces, claro, hoy la mujer se mantiene, tiene su trabajo, gana su buen salario, incluso gana mucho más que los hombres, en algunas ocasiones, ganan mucho más. Entonces tienen como mantenerse, tienen esas cosas, pero en aquel entonces una viuda que no tenía esposo, no tenía cómo mantenerse. Y por eso se le daba, ¿cierto?, el diezmo de las cosechas. ¿Ok? Y por último el huérfano, ya que no tenía padre o madre que lo pudieran sustentar. No tenía a nadie. Era un huérfano. Hoy existen casas de huérfanos, pero en aquel entonces no existían. Entonces andaban por la calle pidiendo a ver quién les podía dar algo. Entonces por eso, cuando se daba el diezmo, se daba cosecha, el 10% de la cosecha, el 10% de la cosecha, de tus cosechas. Si tú estabas plantando plátano, ¿ok?, le daba el 10% de esos plátanos. Si tú estabas plantando tomate, le daba el 10% de esos tomates. Ese era el 10%. Entonces le dabas para los levitas, los forasteros, las viudas y los huérfanos. No se daba dinero, era comida. ¿Ok? Vamos a ir a Malaquías 3:10. Malaquías 3:10. Y dice así: lleven el diezmo íntegro a la casa del tesoro, para que haya alimentos en mi casa. Sométanme a esta prueba, dice el Señor de los ejércitos, y verán si no les abro las compuertas del cielo y derramo para ustedes la bendición en abundancia. ¿Ok? En abundancia. Bien. Eso fue en Malaquías 3:10. Y fue a Dios hablando. Vamos a ir a Marcos. Marcos 7:6-9. Marcos 7:6-9. Y dice así: Él les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, que el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto, las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan al lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y les decía, por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios. ¿Ok? Ustedes me honran con los labios, pero no con el corazón. Eso quiere decir que cuando nosotros vamos a la iglesia, siempre decimos: te amo, Señor, te quiero, Señor, eres todo para mí, Señor, pero no damos un céntimo. No damos un céntimo, sabiendo que la iglesia vive de ese céntimo. ¿Ok? Vive de eso. Entonces por eso el Señor dice: hipócritas. ¿Ok? Hipócritas. Porque me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Muy lejos de mí. Bueno, vamos a ir a unos anuncios y ya regresamos. ¿Ok? No se vayan. Ya volvemos. ¿Ok? Ya volvemos. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Bien, hemos regresado y estamos hablando de un tema importantísimo, maravilloso, lindo, precioso, pero muy controversial, que es el diezmo. ¿Cuánta gente teniendo no da? ¿Cuánta gente que no tiene sí da? ¿Cuánta gente cuestiona el tener que dar? ¿Ok? Cuestiona. ¿Por qué tengo que dar?
¿Para quién va ese dinero? ¿Ok? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Acabamos de leer en el espacio anterior San Marcos 7, 6, 9, donde Dios le dice hipócritas a aquellas personas que lo honran con los labios, pero el corazón está muy lejos de él, ¿verdad? Eso es decir que, por ejemplo, que vamos a la iglesia y con nuestros labios le decimos te amamos, te adoramos, te bendecimos, te decimos 20 cosas, sin embargo, ¿cierto? El corazón está tan lejos que no somos capaces de dar un centavo a la iglesia. No somos capaces. Porque se piensa que la iglesia se mantiene sola, ¿verdad? Y no saben lo que conlleva todo eso. No tienen idea. Entonces, hay que ver la forma, la manera de que nosotros podamos ser partícipes de lo que Dios nos manda. Y en este caso, Dios nos dice que abramos nuestro corazón para que podamos sentir la responsabilidad de poder dar algo a la iglesia. En otras partes, obligación. Y si tú no das, te botan, te sacan de ahí. En la Iglesia Católica no es así. En la Iglesia Católica tú tienes libre albedrío. Si tú quieres dar, das. Si tú no quieres dar, no das, ¿verdad? Pero si todo el mundo pudiera dar, las iglesias católicas tendrían, ¿cierto?, otra manera de mantenerse. Porque no hay alguna iglesia. Ustedes se han dado cuenta que hay algunas iglesias católicas que, sobre todo en los países latinos, hay muchas que están por caerse. Tienen las paredes trizadas, o tienen los techos que cuando llueve se gotean, o son capillas, no son iglesias, son capillas porque no hay dinero para más. ¿Ok? Si usted pudiera cooperar con todo eso, las cosas serían muy distintas. Muy distintas. ¿Ok? Muy distintas. Vamos a ir a San Mateo 22, 15, 21. San Mateo 22, 15 al 21. Dice así. Los fariseos se movieron para ver juntos el modo de atrapar a Jesús en sus propias palabras. Le enviaron pues discípulos suyos con algunos partidarios de Herodes a decirle: Maestro, sabemos que eres honrado y que enseñas con sinceridad el camino de Dios. No te preocupas por quien te escucha, ni te dejas influenciar por nadie. Danos pues tu parecer. ¿Está en contra de la ley pagar el impuesto a César? ¿Debemos pagarlo o no pagarlo? Esa es una trampa que le pusieron a Jesús, ¿saben? Es una trampa. Jesús se dio cuenta de las malas intenciones y les contestó: hipócritas, ¿por qué me ponen una trampa? Muéstrenme la moneda que se les cobra. Y ellos le mostraron el denario. Entonces Jesús preguntó: ¿de quién es esta cara y el nombre que lleva escrito? Contestaron: del César. Jesús les replicó: devuelvan pues al César las cosas del César y a Dios lo que le corresponde a Dios. O sea, darle al César lo que es del César, darle a Dios lo que es de Dios. Le están poniendo la trampa de preguntarle si hay que pagar impuestos al César. Es lo mismo que si uno fuera a la iglesia a preguntarle al sacerdote si uno tiene que pagarle, ¿cierto? Aquí es el IRS, o más bien dicho, los impuestos a Estados Unidos. Si uno tiene que pagarle. Entonces, el sacerdote
¿qué te va a decir? Dale al país lo que es del país y dale a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Porque no puedes tú, a través de la Biblia, pensar que, porque la Biblia a lo mejor puede decir, no, no le den eso al país, ustedes van a decir, no, ahí en la Biblia lo dice. No, eso no es así. Bien, sigamos entonces para la siguiente cita. Vamos a San Lucas 18, 18 al 25. 18, 18, 25. Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Dice así: un hombre importante le preguntó, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos. No cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Verdad? El hombre le respondió, todo eso lo he cumplido desde niño, desde mi juventud. Al oírlo Jesús le dijo, una cosa te falta todavía. Vende todo lo que tienes y distribúyelo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír estas palabras el hombre se entristeció porque era muy rico. Vendiéndolo así, Jesús dijo, qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios. Si es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Miren, en el mundo hay mucha gente que tiene mucho dinero. Mucho dinero. Deportistas, famosos artistas, cantantes, actrices. Tienen mucho dinero. Yo el otro día estaba mirando cuando los artistas se divorcian, ¿cuánto le tienen que pagar a la pareja para divorciarse? Ustedes están hablando de que, por ejemplo, si esa persona tiene 400 millones de dólares en su haber, le tienen que dar 100 millones o algo así a la otra persona. Es increíble la cantidad de dinero que se juegan cuando se divorcian. Es como si estuvieran hablando de papelitos. No, me tienen que dar 10 millones, 20 millones. Y para nosotros, 10 millones. Ojalá pudiéramos tener 10 millones, ¿verdad? Ojalá. Y para ellos así es una cosa tan... así. No, ya bueno, yo te doy 10 millones y ya se acabó. Es increíble, increíble. También he visto cómo se les paga a estas personas. Y estas personas que tienen dinero, se gastan el dinero en tantas tonteras. Yo digo, si tú tienes una casa, vamos a ponerlo así, si tú tienes una familia, y la familia que tú tienes son de 3 o 4 personas, ponele 5. Ya. Van y se compran una mansión que tienen 30 habitaciones, con 40 baños y 4 piscinas. Yo digo, ¿pero para qué? ¿Para qué? ¿Por qué ese afán de querer tener algo? Como nunca lo tuvieron, no, ahora lo tengo, entonces como tengo el dinero voy a gastarlo en eso. Y no se dan cuenta que a lo mejor a unos kilómetros de ahí hay gente muriéndose de hambre. ¿Ah? O muriéndose de frío. Porque no tienen con qué abrigarse o no tienen qué comer. Y ellos gastando en una mansión de 30 habitaciones con 40 baños y no sé cuántas piscinas y no sé cuántas cosas. Es horrible. Y no hacen nada por la humanidad. Nada. ¿Ah?
Se compran aviones privados, mansiones, tienen 1, 2 o 3 mansiones en diferentes lugares. Hay un deportista que es muy famoso, que tiene 7 carros, 7 automóviles, 7 en su haber, de los más caros del mundo. Lamborghini, Ferrari, de los más caros. Pero ¿para qué? ¿Para qué tener esa cantidad? Si cada carro de esos te cuesta $250,000 o 200,000, 250,000. Mi madre, te está gastando 7. Son 7 carros por 200,000. Saca la cuenta. ¿Ah? ¿Pero por qué? ¿Por qué no mejor comprarse uno? O uno para ti y uno para tu señora. 2, ya, 2. Y los otros 5, en vez de gastarte el dinero en eso, ve allá y dáselo a los que tienen hambre. Dáselo a los que tienen sed. Dáselo a los que están pasando frío, que no tienen que abrigarse. Pero no, todo es para ellos. Todo es para acá, para acá, para acá. ¿Ah? ¿En qué lo gastan? En esas boberías. Todo por lucir. Hay uno que también se compró un yate de no sé cuántos millones de dólares, el yate ese, y que no sé cuántos camarotes tiene. ¿Pero por qué? ¿Por qué y para qué? Todo por lucir. Todo por lucir. Yo soy chileno. Y hay un deportista en mi país que es muy famoso. Y bueno, ya está un poquito viejo. Y ya ahora los equipos ya no están tan interesados en él. Jugó en muchos equipos muy importantes dentro de acá de Europa. ¿Entienden? Ganó su buen dinero. El hombre se compró un Lamborghini, $180,000. Y lo llevó para Chile. En Chile nadie tiene un carro así. Nadie. ¿Entiendes? Nadie tiene un carro. Nadie tiene un Lamborghini de $180,000. Nadie. ¿Okay? Entonces él, para lucirse, para que dijeran, wow, tiene dinero, ¿ah?, se fue hasta el sur de Chile. Ustedes saben que Chile es una franja larga, ¿verdad? Bueno, él se fue desde Santiago, se fue hasta el sur de Chile. Y cuando regresaba, que ya regresaba con unos tragos de más, chocó el carro. Lo hizo pedazo. ¿Ah? Gracias a Dios a él no le pasó nada. Tuvo unos rasguñones, pero no le pasó nada. Un carro de $180,000 hecho pedazo. Todo por lucirse. Todo por lucirse. Porque como no hay nadie en mi país que tenga un Lamborghini de $180,000, él lo hizo. Para ir a mostrarse. ¿Ah? Eso es una gran falta de respeto. ¿Ah? Es una gran falta de respeto. Y sabiendo que en Chile hay mucha gente que se está muriendo de hambre, ¿ustedes creen que él fue a ayudar a esa gente? ¿Ustedes creen que fue allá y les dijo, mire, ahí tienen $10,000 para, por lo menos para que coman algo? Nada, ni una cosa. Ni una cosa. Ay, ay, ay. Jesús le está pidiendo al hombre que venda todo. Ese hombre que era rico, millonario, ¿verdad? Quería seguir a Dios, quería vivir la vida eterna. Perfecto. Si quiere vivir la vida eterna y quiere entrar en el reino de Dios, pues vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres. ¿Ustedes creen que esos famosos que ganan tanto dinero haciendo películas, cantando, en el deporte, ya sea en básquetbol, ya sea lo que sea,
¿Ustedes creen que si usted va allá y le dice, oye, ¿por qué tú no vendes todo lo que tú tienes? ¿Por qué tú no a ese deportista que tiene 7 carros, tú vas a ir allá y le decís, ¿por qué no te vendes los 7 carros y se los das a los pobres? Todo ese dinero le das a los pobres. ¿Usted cree que le va a hacer caso? ¿Mm? ¿Usted cree que aquí ese muchacho, ese hombre, le hizo caso a Jesús? No, se fue triste porque no podía hacerlo. ¿Ah? Por eso Jesús dice, más fácil va a ser que un camello cruce por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ahora, usted le explica eso a ellos, no lo van a entender. No lo van a entender. Usted vaya a los famosos, vaya a los ¿cómo se llama? A los artistas, a los cantantes, a los deportistas que están ganando millones de dólares. Vaya a decirle algo. Vaya a decirle, oye, si tú no vendes tus cosas y se lo das a los pobres, no vas a entrar al reino de Dios. Vaya a decírselo para que usted vea cómo le van a hacer caso. ¿Verdad? Bueno, vamos a Hebreos 3.7. Hebreos 3.7. Entonces, dice así, lo que dice el Espíritu Santo. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón como ocurrió el día amargo, el día de la tentación en el desierto. No endurezcan su corazón como ocurrió en el día amargo, el día de la tentación que ocurrió en el desierto. ¿A qué se está refiriendo Elías? Digo, en Hebreos 3.7, ¿a quién se está refiriendo? Al día en que la gente, cuando Moisés subió a la montaña, endurecieron su corazón e hicieron un becerro para adorarlo. Hicieron un ídolo, un dios falso. ¿Okay? Vamos a Malaquías 3:8-10. Malaquías 3:8-10. ¿Puede un hombre defraudar a Dios? Sin embargo, ustedes me defraudan a mí. Ustedes dicen, ¿en qué te hemos defraudado? En el diezmo y en los tributos. De esto se agarran muchas personas. Sobre ustedes pesa una maldición, porque ustedes, la nación entera, me defraudan. Lleven el diezmo íntegro a la casa del tesoro, para que haya alimento en mi casa. Sométanme a esta prueba, dice el Señor de los ejércitos, y verán que si no les abro las compuertas del cielo y derramo para ustedes la bendición en abundancia. Cuando Dios dice, para que haya alimento en mi casa, se está refiriendo a los pobres. Y si ustedes hacen esto, el Señor estará feliz, muy feliz, y les abrirá la puerta del cielo y los bendecirá en abundancia. Pero ahí no está hablando de dinero, ahí está hablando de alimentos. Alimentos. ¿Ok? Está hablando de ayudar a los pobres, no ayudarme a mí, porque yo, cierto, me lo merezco. No, Señor. Ahí es ayuda a los pobres. ¿Ok? No es ayudar al que ya tiene. No es ayudar al que ya tiene, es ayudar al pobre. ¿Okay? Muchas veces yo he visto cuando en la iglesia reparten comida, San Vicente de Paul, ¿okay? Que reparten comida, y veo la inmensa cola, pero la inmensa cola de gente para ir a recoger esa comida, lo que les dan, ¿verdad? Hay cantidad de gente que llegan en tremendos carros a recoger comida. Mercedes, BMW, Lexus. ¿Pero por qué? ¿Por qué si yo tengo tremendo carro, tengo un tremendo carro? Me estoy a lo mejor gastando, todavía a lo mejor estoy gastando ahí en las letras.
y voy y recojo comida. Le quito esa comida, le quito eso al que realmente necesita. Todo porque yo me estoy gastando mi dinero en un carro caro, carro lujoso. ¿Ah? En vez de tener un carro, un transportation para mis comodidades y así no tener grandes letras que pagar y cosas así. No, el mejor carro, pagando tremendas letras, tremendo seguro, y entonces tengo que ir a la iglesia a quitarle la comida que lo necesita otro. Es horrible, horrible. Entonces, vamos a Corintios 9:6. Corintios 9:6. Sepa que el que siembra mezquinamente tendrá una cosecha muy, muy pobre. En cambio, el que siembra con generosidad cosechará abundantemente. Que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón, no de mala gana. O sea, que si va a dar, dalo de buena gana y no de mala gana. O por la fuerza o por obligación. Porque Dios ama al que da con alegría. Por otra parte, Dios tiene poder para colmarlos de todos sus dones, a fin de que siempre tengan lo que les hace falta y aún les sobre para hacer todas las clases buenas en obras. La doctrina católica de Dios ama al que da de corazón, al bondadoso, al caritativo, ¿ok? Ya que lo bendecirá de mil maneras, ¿ok? Ama a ese tipo de personas, no a aquellos que lo dan. Sí, mira, yo conozco muchos artistas, y lo he visto, que para dar algo llaman a la prensa, a la radio, a la televisión, llaman a todo el mundo para que sepan, para que todo el mundo sepa que van a dar algo. Eso no es lo que pide Dios. Eso no es lo que pide Dios. Para nada. Tú da porque vas a dar de corazón. Y no importa si te están viendo o no te están viendo. Lo que te tiene que importar es que Dios te vea. Y que te vea con una acción de corazón. No con una acción de obligación o por cumplir. O para que te vean de que, oh, sí, oh, ese hombre, Dios, oh, oh. No, estamos muy mal. Muy mal. ¿Ok? Cuando usted dé de corazón. Y usted va a ser recompensada o recompensado. Usted lo verá. Usted lo verá. Ahí no hace falta más nada que el corazón. ¿Ok? El amor por el prójimo. El amor por alguien. ¿Ok? Y usted lo verá. Usted verá los resultados. Se lo digo de verdad. De verdad. ¿Ok? Bueno, ha llegado el momento de despedirse. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo lunes. ¿Ok? Bye bye. Jesús, te seguiré. Donde me lleves iré.